Como habíamos visto brevemente, encontramos qué era lo que tenían adentro estas máquinas y para qué servían y cómo realizaban el trabajo de soldadura. El trabajo de soldadura es básicamente la unión de dos piezas por un elemento fundente, y para realizar ese trabajo de aporte de material de elemento a las dos piezas para que se fundan entre sí, tenemos estos elementos que son los electrodos, que es lo que ustedes van a utilizar para soldar, ¿sí? Con este tipo de máquinas. Después más adelante ya vamos a ver otro tipo de máquinas que utilizan otro tipo de método de soldadura. Pero este tipo que tenemos acá utiliza los electrodos. Bien, vamos a ver cómo hacemos ahora, cómo se hace para, como ustedes verán, hay electrodos de diferentes características, ¿no? Hay más finos, hay más gruesos, hay de diferentes colores, ¿sí? También tienen diferentes colores en sus puntas y diferentes nomenclaturas, diferentes características, ¿no? Porque son para cada una de las máquinas que tenemos acá en el taller. Pero bien, vamos a ver ahora cómo hacemos para unir dos piezas. Bien, supongamos que nosotros queremos unir dos piezas así, ¿no? Y lo que vamos a tener que hacer es fundir el electrodo sobre esta parte de acá, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bien, o cómo funciona esta máquina, cómo hace funcionar, cómo hace que el electrodo derrita el material en esta zona, ¿sí? Lo hace por una diferencia de potencial. Para que ustedes la tengan más clara y más sencilla, siempre recuerden esto, va a ser un cortocircuito controlado. Va a ser un cortocircuito controlado. Nosotros vamos a tener acá a la salida de la máquina un positivo y un negativo, o una masa y un positivo. Eso va a depender, en el caso de esta, que es una máquina donde la salida es de corriente continua, ¿sí? Es una rectificadora, va a estar definido bien el positivo y el negativo. En el caso de aquella va a aparecer la masa y el positivo, porque la salida de aquella va a ser de corriente alterna, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer es siempre controlar un cortocircuito, de manera tal que el cortocircuito acá se daría si tenemos una salida negativa y una salida positiva, simplemente uniendo las dos puntas, ¿sí? Acá los cables tienen dos elementos en la salida, pero si no tuvieran estos elementos, si nosotros uniéramos acá cuando la máquina está en funcionamiento, hacemos un cortocircuito, ¿sí? Como sucede en sus casas cuando se produce un cortocircuito eléctrico, que se une la fase y el neutro del enchufe, ¿sí? Para controlar ese cortocircuito es que la máquina tiene características determinadas. Por ejemplo, ustedes lo pueden llegar a ver acá, van a tener características determinadas de voltaje y de amperaje, ¿sí? Es decir, la salida de esta máquina, la salida eléctrica de esta máquina, no les va a dar un shock eléctrico. Es decir, si ustedes agarran el positivo y el negativo, no van a tener ni 220 ni 380, sino que lo que van a tener es bajo voltaje, entre los 12 y 32 voltios más o menos, ¿sí? Pero bien, lo que nosotros tenemos que hacer es cerrar el circuito.